pasaron a ser realizadores, ya no estaban en el diplomático en el sentido de que había un problema y ellos eran capaces de decir lo que había que decir, porque ese era el punto no es quedarnos callados, el punto es poder decir lo que hay que decir, pero no lo sabemos, ¿de acuerdo? Y así pasó con todos se movieron, había 7 diplomáticos y un impulsivo, y eran expertos, como les decía, y después se volvieron en transformadores, que fueron capaces de poder ver otras cosas que no veían. Ahora puedes seguir más. Sí, es lo mismo, está explicando todo y está explicando lo que decían las personas y toda la cosa. Pero para mí lo más importante ahora no es tanto lo que dijeron los gerentes, sino que yo tengo un asistente de investigación. Y yo quiero darle unos minutos a Rubén para que le explique qué fue lo que sucedió cuando él empezó a hacer MIMO, para que vean de qué se trata, ¿me entienden? Porque cura, ¿me entienden, no? Es más la vida, ¿verdad? Buenos días. Primero quiero pedirles un aplauso para la doctora. Bueno, básicamente, al iniciar este proceso, uno no está consciente de lo que está pasando. Como dicen, el 98% de las personas no se dan cuenta, lo hacen simplemente automáticamente. Pero, por cuestiones de la vida, yo estaba desempleado, había pasado una crisis emocional, muchos factores que hubiesen llevado al fracaso, ¿no? Pero, en esta temporada de crisis, apareció Mariana, a la cual agradezco por haberme permitido participar de este proyecto, ¿no? De esta investigación y de esta implementación de esta metodología. Bueno, básicamente cuando yo inicié no veía lo que estaba haciendo, ni siquiera estaba consciente de muchas cosas que estaban pasando, porque uno empieza a identificar aquí que uno se está saboteando, uno mismo, o sea, ni siquiera el resto te dice no puedes, sino que tú mismo con tu mente te estás saboteando. Entonces la transformación es más que todo, no física tanto también, pero mentalmente uno empieza a darse cuenta de todas las cosas que están pasando. Entonces en la primera semana cuando inicié era muy resistente, o sea, no lo veía, simplemente empezaba, que ya lo voy a hacer, ya voy a implementar, ya voy a hacer, pero no pasaba nada. En la primera semana era como que no identificaba qué era lo que estaba pasando. Pero en la siguiente semana uno empieza a darse cuenta qué está pasando con uno. O sea, ¿quién es en verdad el que está permitiendo que uno sufra, que uno no tenga dinero, que uno no esté estudiando? Porque yo en ese momento ni siquiera estaba consciente de qué era lo que quería ni cómo iba a hacerlo. Pero quería hacerlo, pero no sabía cómo. Pero empecé a practicar, ¿no? Entonces, actualmente, pasando a la tercera semana, uno ya empieza a darse cuenta que hay muchas cosas que uno no había, ni siquiera veía cómo solucionar, ni siquiera sabía cómo pasar de ese tema del estrés, rompimientos, cosas comunes que se pasan, falta de dinero. Pero conforme va pasando el tiempo, uno empieza a desarrollar uno mismo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo desarrollar? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ese tipo de cosas uno empieza a desarrollar aquí. La transformación funciona. Y yo puedo corroborar eso porque actualmente, sin pensarlo, estoy estudiando de nuevo. Estoy inscrito en marketing, y yo tengo una tecnología en sistemas, he desarrollado algunas plataformas, y todo eso no lo veía, pero hoy estoy consciente de lo que quiero hacer y a dónde quiero llegar, y sigo practicando esto. Y en la cuarta semana ya uno empieza a discernir cómo vienen los problemas. Uno ya los empieza a ver desde acá. Uno ve, tal persona quiere hacerme daño, tal persona va a pasar esto, o en tal parte yo no tengo que estar. Uno empieza a moverse, no a enfrentar los problemas, pero sí a visualizar cómo resolverlos, cómo apartarse de ese lugar. Pero eso empieza a pasar conforme va aplicando uno la metodología. Y algo que me pareció interesante que vi en una disertación también fue que uno tiene que darse cuenta que las metodologías deben ser para el desarrollo y que no deben quedarse en las aulas. Y uno empieza a preguntarse, ¿esto funciona para mi vida? Yo puedo probar que sí. ¿Me puede permitir ser un autodidacta? Por supuesto que sí, porque yo ya tengo las herramientas de ahora para poder desarrollar qué es lo que yo quiero, a dónde quiero llegar, cómo voy a hacerlo. Y en la tercera parte uno ya simplemente empieza a seguir practicando esto.
O sea, conforme va pasando el tiempo, uno quiere seguir sumergiéndose más en esto y desarrollándolo para poder identificar qué factores necesito, dónde estoy fallando, qué pasó, y un montón de cadenas de comportamiento que ni siquiera pueden ser parte de uno, pero uno las adoptó por cuestión de cultura, cuestión familiar, cuestión personal mismo, que uno no logra darse cuenta si uno no logra autodesarrollar este comportamiento. Y esta metodología me parece interesante porque no lo vas a ver al principio. Es interesante que no lo veas, pero conforme va pasando el tiempo vas a ver qué es lo que quieres en tu vida y qué es tu felicidad, a dónde quieres llegar, y vas a ir identificando un montón de factores que tenías en tu vida y no estabas presente. O sea, simplemente pasaban, pero no los veías. Entonces, conforme fui aplicando esta metodología, actualmente sigo aplicándola, ¿no? Porque esto funciona a diario. O sea, esto es de día a día. Y como dice la doctora Mariana, llegas a la tercera cabeza, que es un estado de tranquilidad, donde problemas los hay. O sea, es inevitable. Pero la manera de resolverlos, la forma de comunicarlos y el planteamiento de esto son totalmente diferentes. O sea, ya no te dejas caer por cuestiones de insultos. Dices, ok, esa cosa no me pertenece, me muevo y continúo. O sea, simplemente logras discernir qué es lo que te conviene, qué recibes y qué no. Pero eso muchas veces no pasa. Y muchas veces no lo ves porque no estás presente. Entonces, yo les invito, la verdad, a que se tomen el tiempo, quizás. Esto puede revolucionar no solo a nivel educativo, sino también personal. Como dijo la doctora, esto se aplicó en una empresa y funcionó. Se aplicó en Noruega y funcionó. Se aplicó en Estados Unidos y funcionó. Se aplicó en Ecuador otra vez conmigo y sigue funcionando. Entonces esta metodología se puede implementar en cualquier parte y en cualquier clase social, no hay ningún inconveniente. Cualquiera de nosotros puede desarrollarlo. Eso es todo.